Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en su canal de YouTube. Como ustedes se darán cuenta, el canal nuestro de YouTube ha cambiado un poco y ustedes se darán cuenta un poco después por qué. Aquí ahora tenemos la pantalla más grande y la imagen de este colaborador un poco más pequeña, pero ustedes pronto verán por qué. Estábamos hablando de Martín Lutero luchando contra una falsa doctrina de salvación. Nos pareciera que fuera imposible que la iglesia, especialmente la iglesia predominante de aquel tiempo, estuviera enseñando por tantos años una falsa doctrina de salvación. De hecho, fue una de las preguntas que le hicieron a Lutero en algunas de sus cuando se enfrentó a los interrogadores en los concilios, a los enviados papales. Le preguntaban: Lutero, ¿acaso qué te crees tú? ¿Que tú eres el único hombre a lo largo de tantos siglos de la iglesia que ahora de repente encuentras la verdad? Ese es demasiado orgullo, Lutero. ¿Qué te pasa, Martín? Eso es un tremendo orgullo por el cual vas a pagar caro cuando te presentes ante Dios. Ese era el tipo de calumnia, pero ese era también la clase de hombre que Dios estaba buscando en aquel entonces, que no le tuviera miedo de enfrentarse ante esa mole que era la enseñanza de la doctrina falsa de la salvación promovida por el catolicismo romano. Dios está buscando hoy también hombres y mujeres que se presenten como una sola persona, que tengan ese valor, ese coraje, esa valentía de decir: aunque se derrumben los cielos, yo sé que estoy parado en la palabra de Dios, en su justicia, en la verdadera doctrina. Bueno, en aquel entonces, la doctrina de salvación que enseñaba la iglesia romana enseñaba que un pecador se acerca a Dios por medio de lo que se llamaría méritos. Pero estamos hablando aquí de méritos de un buen tamaño, ¿no? Porque ellos hablaban de que un pecador, aunque esté metido en lo que ellos llamaban pecado mortal, fornicación, blasfemia, obrar contra la iglesia, si usando su libre albedrío, su poder de la voluntad, podía hacer una obra de acuerdo a la voluntad de Dios, una obra de amor, digamos, dio limosna a un pobre pordiosero, a una persona que estaba toda harapiente en el camino y sacó unas cuantas monedas de plata, recibía entonces un mérito muy importante llamado el mérito de congruo. ¿Qué significa el mérito de congruo? Mérito de congruo significaba para ellos que uno hizo una obra de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra correcta sería congruente. Una obra congruente es una palabra grande que significa de acuerdo con la voluntad de Dios. Está en congruencia con la voluntad de Dios. Entonces Dios le daba un mérito, y ese mérito de congruo, de congruencia, le facultaba, le daba poder para realizar otras obras. Entonces esas otras obras, tan pronto él comenzaba a realizarlas, le daban lo que sería otro tipo de mérito. Sería
el mérito, digamos, no es lo que ellos le llamaban, no es lo que nosotros le queremos llamar. Se llamaba el mérito de condigno. Ay, este mérito ahora es un mérito mucho mejor que los méritos de congruo, porque el mérito de condigno, entonces, ya era una manera como esa persona iba ganando dignidad, valor ante Dios. Por eso se le llama mérito de condigno, que no solamente estaba ahora de acuerdo a obrar a la voluntad de Dios, sino que lo hacía digno de que Dios se viera forzado a darle más y más méritos. Eventualmente algunos de esos méritos lo iba a conducir a entrar en la práctica de los sacramentos de la iglesia. Y allí entonces él iba caminando, recibiendo mérito al ir tras uno y otro de esos sacramentos de la iglesia, por la cual entonces él recibía lo que se llamaba virtudes o poderes. Recibía poderes de los méritos de la pasión de Cristo. Ellos se hablaban de la pasión de Cristo, como muchos hablan hoy de la pasión de Cristo, que en su sufrimiento Cristo adquirió méritos y virtudes, los cuales sobreabundaron en él para que fueran infundidos al corazón. Pero no podían ser infundidos en el corazón si no era por la obra del Espíritu Santo. Y estos méritos de condigno también los encontraban en las obras de quienes ellos llamaban los santos, las personas que el Papa había declarado santos por una u otra razón. Entonces el Espíritu Santo tomaba todas estas virtudes, todas estas cualidades de los méritos de la pasión de Jesús, de los méritos de los santos, y los infundía en el corazón de tal modo que llegaría algún día cuando Dios podía decir de ese pecador: es tan bueno, ya refleja tanto, es tan identificado con la imagen de Cristo, que de veras ha llegado a ser como si fuera una imagen de Cristo, por lo tanto yo lo declaro justo, y quedaba justificado. Y quedaba justificado por una obra interna del Espíritu Santo en su corazón, que lo había transformado, que lo había regenerado, que lo había cambiado, de tal modo que él ahora tiene dentro de sí la causa por la cual Dios tiene que darle la salvación, tiene que darle el efecto de esa causa que es la salvación y la vida eterna. De tal modo que todo se encontraba dentro del creyente. Esos eran puntos muy claves: el mérito de congruo y el mérito de condigno. Y todo era por la obra del Espíritu Santo. Ahora Lutero se enfrentó contra esa manera de entender la obra del Espíritu Santo, porque aquí el Espíritu Santo obraba aparte de la muerte sustitutiva de Cristo como Cordero de Dios. Aquí el Espíritu Santo no relacionaba la muerte y la sangre de Cristo al pecador para el perdón de los pecados. Muy aparte de eso, según esta falsa doctrina, el Espíritu Santo tomaba las virtudes, los poderes de Cristo y los infundía, los imbuía dentro del ser del pecador, de tal modo que
llegaría a ser perfectamente justo. Lutero, como dicen en algunos de nuestros países, especialmente aquí en Colombia, Lutero no se comió ese cuento. ¿Por qué? Porque él estaba estudiando las Escrituras. Vamos a ver ahora cuál era la verdadera doctrina del Espíritu Santo, que ya estaba en el Nuevo Testamento, que redescubrió Lutero. No vamos a decir que él lo descubrió porque ya estaba allí en el Nuevo Testamento. Sencillamente que la Iglesia romana, tergiversando las Escrituras, como lo hace hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy ellos no han cambiado estas doctrinas. Hasta el día de hoy ellos siguen insistiendo en el mérito de congruo, en el mérito de condigno, como obras del Espíritu Santo. En otras palabras, en esta doctrina de el Espíritu Santo sobrevolaba la cruz de Cristo, sobrevolaba la sangre del Cordero, y él mismo era el director de la salvación de los pecadores. Ay, qué triste, qué triste. Pero qué alegría cuando Lutero encontró la verdadera doctrina del Espíritu Santo. Como un ejemplo, vamos directamente a las Escrituras, a Hechos, capítulo 2. Ahora, si ustedes tienen sus Biblias, bien pueden ir a Hechos, capítulo 2, donde estudiamos nosotros esa porción de las Escrituras que nos habla de la venida del Espíritu Santo, que Cristo había prometido en el aposento alto cuando Él le dijo a los apóstoles que en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, ellos encontrarían la vida, muerte y resurrección de Jesús dada para el perdón de pecados. Así que lo que el Señor Jesús había prometido en el aposento alto se cumplió y comenzó a cumplirse el día del Pentecostés. Jesús había prometido que el Espíritu Santo vendría para abrir las Escrituras y hacerle entender a los discípulos y a los oyentes de la predicación cómo las escrituras lo presentaban a él como la única causa de la salvación y también como el efecto de la salvación. Eso es lo que veníamos diciendo ya desde el mes de diciembre, pero comencemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Vamos a cambiar esto y lo ponemos acá abajo para que no estorbe. El recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los discípulos. No es que algunos fueron llenos y otros no. Porque así se enseña hoy en algunos lugares que algunos discípulos son llenos del Espíritu Santo y otros no. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora la pregunta es, ¿de qué era que hablaba el Espíritu Santo
¿Cuál era el tema del Espíritu Santo? Lo veremos en la próxima